Vamos, hermanos, que ande ordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis todos. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pueden tomar asiento. De tal manera que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y dice aquí en la palabra de Dios, dice que os apartéis, versículo 6, de todo hermano que ande desordenadamente. Dios es un Dios de orden. Amén. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios en donde cuando Él creó los cielos y la tierra, lo hizo de manera ordenada. En cuanto a la familia, hay un orden en la familia, en la institución de la familia. En la iglesia hay un orden en la institución de la iglesia. En cuanto a cuando Dios nos dio los levitas y en el orden que ellos tenían ahí en el templo, había un orden. De tal manera que Dios es un Dios de orden. Y Pablo dice: aléjate de aquellos que andan desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Hay quienes enseñan diferente y Dios quiere que nosotros aprendamos de su palabra. Versículo 7: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Nuestros hijos son un reflejo de nosotros. Vimos, creo, hace 2 semanas acerca de tal madre, tal la hija. Y nuestros hijos son un reflejo de nosotros. Si nosotros somos flojos, nuestros hijos van a ser flojos. Si nosotros somos trabajadores, nuestros hijos van a ser trabajadores. No podemos echarle la culpa a la esposa y decir: mira cómo salió tu hijo. No podemos echarle la culpa a Dios y decir: ay, es que pastor salió malito, salió desobediente. Sí, hay cierto en nuestros hijos, hay cierto desorden en nuestros hijos, hay cierta rebeldía y hay pecado, pero debemos de recordar que nuestros hijos son un reflejo de nosotros. Mi trabajo es enseñar a mis hijos cómo ser un adulto responsable. Ese es nuestro trabajo. Pero si nosotros como papás no somos responsables, mucho menos nuestros hijos van a ser responsables. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear hijos responsables? Y un poquito dirigido a esto de las finanzas. Número 1, enseña a tus hijos que para ganar dinero hay que trabajar. Hay que trabajar. Dice ahí en los versículos que leímos, versículos 7 y 8: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán. Esta palabra no quiere decir afanosamente, sino simplemente nos está tratando de decir: lo hicimos con empeño, estuvimos trabajando. Y dice: y fatiga. Al final del día no decían: ay, pues mira, trabajamos 20 minutos y ya. Sino al final del día estaban cansados. Qué bendición es trabajar durante el día y regresar a casa cansados. ¿Sí les ha pasado? Que uno trabaja todo el día y cuando va a casa a descansar dice: wow, hoy sí trabajé, estoy cansado, quiero irme a dormir. Y es un buen sentir. Muchos jóvenes no saben qué es eso. Muchos jóvenes no saben qué es trabajar y llegar a un tiempo de fatiga. Y a veces cuando nuestros hijos están todos cansados, les decimos: bienvenido al club.
Bienvenido al club. ¿Por qué? Porque el ser papá, el ser mamá es una responsabilidad. Dice Pablo, trabajamos noche y día, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Mi trabajo entonces es enseñar a mis hijos cómo ser un adulto responsable. Proverbios capítulo 13, vean lo que dice acá, Proverbios capítulo 13, versículo 11. Proverbios 13, 11. Dice aquí, las riquezas, Proverbios 13, 11, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano ¿qué? Laboriosa las aumenta. Cuando tenemos dinero, ¿sabes qué hace que ese dinero disminuya? Dice ahí, la vanidad. La vanidad es algo peligroso. Y encontramos que ahora que teniendo esto de social media, esto de Facebook, Instagram y TikTok y que tengo que aparecer en la foto lo más bonito, lo más bonita, todo eso está cautivando el corazón de nuestros hijos, y entonces están ahora ellos tratando de impresionar a este mundo con algo que ellos no tienen, con algo que ellos no son y con algo que ellos quieren llegar a ser o imitar. De tal manera que toda esta vanidad, dice acá, las riquezas de vanidad disminuirán. Si tengo algo, con toda esta vanidad va a disminuir, pero el que recoge con mano laboriosa aumenta esas riquezas. Proverbios capítulo 14, versículo 23. Ahí estamos cerquita. En toda labor hay ¿qué? Hay fruto. Hay fruto. Hay un dicho. ¿Cómo dice este dicho? Son bien pagado. ¿Cómo va este dicho? Músico, ¿qué? Mal pagado toca mal son. No sé. Bueno, la idea es esto: que si le pagamos al músico antes de que toque la canción, lo va a tocar mal. Amén. Pero si nuestros hijos aprenden a trabajar y al final ver que por ese trabajo hay fruto, van a decir: wow, qué tremendo, trabajé y hay una consecuencia. Es por eso que es importante que nuestros hijos sepan que hay consecuencias por sus pecados. Hay consecuencias por portarse bien, hay consecuencias por portarse mal. Muchas veces solamente nos enfocamos en las consecuencias de que se portan mal y los tratamos como burros, y nunca haces las cosas bien, y mira, nunca sacas buenas calificaciones y eres un necio, y entonces se quedan así, no los dejamos funcionar. Y cuando hacen algo bien, ni siquiera lo vemos y ni siquiera lo gratificamos. Pero es necesario, importante, que cuando nuestros hijos hacen algo bien, aplaudirles. Cuando hacen algo bien, decirle: estoy bien orgulloso de ti. No me voy a olvidar de lo que hiciste ayer, ¿verdad? Y a veces estamos así. Pero hay que recordar y ver que nuestros hijos también hacen las cosas bien. ¿A poco tú hiciste todo bien? ¿Alguien hizo todo bien? No, nadie hizo todo bien. De repente algunos de nuestros hijos dice: ay, papá, hice una soncera, algo, metí la pata. Y a veces tengo que confesar: sí, yo también metí la pata, yo también hice algo a veces tontos, yo también, y espero que a mis hijos no los expulsen, ¿verdad? Pero yo también me expulsaron 3 veces del instituto. Y no lo graben eso, pero debemos nosotros de recordar a nuestros hijos: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Ay, si voy a trabajar, si le voy a echar ganas, si voy a hacer esto, y todas esas palabras vanas, dice la Biblia, empobrecen. En toda labor hay fruto. Hechos capítulo 20, versículo 34. Entonces hay que enseñar a nuestros hijos que para ganar dinero hay que trabajar. No es malo trabajar,
no es malo ganar dinero. Sí, mejor digo esto, no está bien ser flojo y no está bien robar. Porque a veces se me hace más fácil ser flojo y después no tengo y mejor robo. Pero ese no es el punto. El punto es que nuestros hijos aprendan a trabajar. Creo que hemos crecido en un ambiente en donde nos decían: el dinero es malo. El dinero es malo. No, no te acerques con aquel porque el dinero es malo. No ganes dinero. Mira, esos que tienen dinero. Pero el dinero no es malo. Dice la Biblia que el amor al dinero, eso es lo malo. Versículo 34, Hechos capítulo 20, Hechos 20, 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Qué bendición es que cuando Dios me permite trabajar a mí, puedo ayudar a alguien más. Y siempre es bueno recordar y darle gracias a Dios y decir: Señor, gracias, y también ser agradecido cuando nosotros podemos ayudar a alguien más. Y luego dice: y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ay, pastor, a mí se me hace que no. A mí se me hace que ese versículo está mal. A mí mejor que me den, eso es mucho mejor. No, la Biblia dice: es mucho mejor. Y no solamente mucho mejor, es bienaventurado. Bienaventurado dar que recibir. Es mucho mejor, es bienaventurado. Hay que enseñar a nuestros hijos acciones y consecuencias del trabajo. En casa, la casa es un buen lugar y un buen ambiente para comenzar a enseñar a nuestros hijos pequeños. Y a nosotros de repente se nos pasa, se nos olvida. Somos bien fáciles para olvidarnos de la gran responsabilidad que tenemos como papás. Estamos tan metidos en el trabajo, estamos tan metidos en otras cosas y nos olvidamos de aquí, de la responsabilidad tan grande que tenemos como papás. Pero la casa es un buen lugar para empezar, especialmente con nuestros hijos pequeños, cuando tienen 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Y por supuesto, no voy a poner al niño de 3 años cortar el pasto. Amén. No voy a poner a la niñita de 4 años a hacer la comida. Pero en ciertas edades creo que hay un lugar para poder enseñar a nuestros hijos responsabilidades. De la misma manera, un joven de 15 años no debería de recibir un pago por recoger sus zapatos. Debería de recibir un castigo bien grande si no lo hace. Pero a un niñito de 3 años ya le podemos enseñar: ok, mira, aquí están estos zapatos. Cada vez que tú pongas tus zapatitos aquí en este lugar, vas a recibir. Y cada familia puede decidir esto. Y aquí se empieza esto. Al final de la semana, ¿cuánto es el presupuesto o lo que yo pudiera dar a mis hijos? No voy a comenzar con 1,000 pesos, o si empieza así, me voy a ir a su casa a vivir con ustedes, amén. Pero puedo decir: ok, quizás son 30 pesos, quizás son 50 pesos, quizás son 200 pesos, dependiendo el presupuesto y dependiendo de la edad de nuestros hijos. Pero si al final de la semana tengo a mis hijitos de 3, 4 años y les comienzo a enseñar a ser responsables, a hacer ciertas actividades que ellos puedan decir: ok, un niñito, 3 años, poner sus zapatos aquí en este lugar, y cuando los pongas, ok, te voy a dar 5 pesos. Si tiendes tu cama, ya los niños de 7, 8 años ya pueden tender su cama, te voy a dar quizás 10 pesos cada vez que tiendas tu cama. Quizás hacer
lavar los platos. Normalmente en la cocina no se debería, yo creo, la cocina como que es un lugar central. No, yo creo que no es para estarles pagando siempre que están lavando los platos, porque es un lugar común, es un lugar central. Pero cosas en sus cuartos, cosas que pueden hacer, cortar el pasto, cosas que pueden hacer para limpiar y barrer la casa, a lo mejor sacar la basura. Enseñar a nuestros hijos que cuando trabajan hay un premio, y encuentren satisfacción en eso. No hay nada más reconfortante en cuanto a las finanzas que trabajar duro y al final recibir un pago. Te hace sentir bien, te hace que digas: wow, trabajé una semana o 15 días y ahora estoy recibiendo esto. Lucas capítulo 15, número 2: enseña a tus hijos a no malgastar el dinero. Enseña a tus hijos no malgastar el dinero. Lucas 15, 14 encontramos la historia o parábola del hijo pródigo, de cómo este hijo fue con su papá y le dijo: dame la parte que me corresponde. Y ese sentido de yo merezco, yo lo único que merezco es esto y esto y esto y esto, y yo tengo derechos este y este y este y este, cuando realmente el único derecho de nuestros hijos es obedecer. Y si pudiéramos añadirle por ahí otro, es ser amados por sus papás, ¿verdad? Pero nuestros hijos, cuando tienen este sentido de yo merezco que me des mi dinero, aunque no haya trabajado y ni haya hecho nada, merezco esto. Y este joven, dice la Biblia, que toma ese dinero y se va a esta provincia lejana, y en el versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo, ¿qué dice? Malgastado. ¿Qué es malgastar? Bueno, de esas tres primeras letras dice malgastar. De tal manera que algo que malgasto es algo que usé ese dinero para algo quizás que no era necesario, algo que ni siquiera a lo mejor lo tenía que comprar, o fue un mal gasto, una mala inversión. Y este muchacho, dice la Biblia, que lo malgastó todo, y vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora sí vio consecuencias. Allá en la casa de su papá no veía esas consecuencias, pero ahora sí estaba lejos. Hay algo cuando nuestros hijos están lejos que ellos aprenden. Y yo creo que muchas veces es bueno que nuestros hijos no siempre estén ahí en casa, sino que cuando salen a estudiar al colegio, al instituto, que estén allá lejos, porque a veces aquí en casa se salen con la suya, y allá no, tienes que hacer esto, tienes que levantarte así, tienes que si no vas a recibir deméritos, y te va a faltar si comienzas a malgastar. De tal manera que hay que enseñar a nuestros hijos a invertir bien el dinero. Y una de las maneras en donde nuestros hijos pueden invertir bien su dinero es cuando les enseñamos cómo ellos lo pueden invertir. Cómo ellos lo pueden invertir. Una de las maneras de poder invertir dinero es cuando damos a ellos, después de una semana, vamos a suponer que les damos 50 pesos, y entonces podemos nosotros a través de una manera visual darles unos sobres y decirles: ok, aquí está tu dinero por el trabajo de tu semana, cumpliste tus responsabilidades, quizás tenías 5 y por estas 5 ahora está aquí, y vas a poner, mira aquí en este sobre, vas a poner 20%, que ¿cuánto es? Son 10 pesos. Y estos 10 pesos es el sobre de lo que puedes gastar. Y luego vamos a apartar otro sobre de lo que puedes tú ahorrar. Comienza ahorrando un 40%, y entonces ese sobre entonces debería de tener ¿cuánto? 50, el 40% son
20 pesos. Ok, entonces 20 pesos, aquí está este sobre. Y luego tenemos otro sobre de dar. Y ese sobre de dar incluye diezmos, incluye ofrendas, promesas de fe, una manera para que ellos comiencen a ser generosos. Debemos de enseñar a nuestros hijos también a ser generosos. El problema que a veces encontramos y tenemos es que decimos, ok, aquí están tus 50 pesos, y se da la vuelta y se los gasta en menos tiempo de lo que tardé yo dándole esos 50 pesos. Y a veces quieren comprar algo de 100 pesos y le he dado 50 y dice, papá, préstame 50 y luego te los doy. Y luego le damos los 50 y ¿qué hacen? Van y compran algo de 100 y luego nunca nos pagan de regreso. Y entonces estamos nosotros satisfaciendo en ellos no una necesidad, sino un capricho. Y es ahí cuando esos caprichos llegan a jóvenes o adultos y dicen, una tarjeta de crédito. Y es cuando se empiezan a meter más en problemas. Pero cuando nosotros les estamos enseñando, ok, mira, aquí hay ciertos sobres, uno para gastar, uno para ahorrar, otro para dar, y en el que gastes, no tienes que gastar todo, puedes gastar un 20%. En el que ahorras, puedes ahorrar un 40%. En lo que vas a dar al Señor, a la obra, a ser generoso, puedes tener otro de otros 40%. Y entonces comienzan desde pequeños a quedarse con más y gastar menos. Pero nosotros tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque gastamos más y nos quedamos con menos, y a veces con nada. Estamos bien endeudados, amén. Bien endeudados. Enseña a tus hijos entonces a no malgastar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 11. ¿Sí están conmigo? Primera de Tesalonicenses 4:11 dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente. ¿Sabes qué? Trabajar es algo honrado. Nunca vamos a decir, ay, mira, ese trabaja, trabaja, qué hombre tan irresponsable o deshonrado, no sé. No, trabajar es honroso, es algo honrado. También debe de haber un balance en nosotros como adultos. Si me la paso trabajando 23 horas al día y solamente le doy una hora al día a la familia, y esa hora, ¿verdad?, me duermo una hora, entonces no estoy teniendo un balance ahí en el hogar. Pero el siguiente versículo dice: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Llegan tiempos en donde tenemos necesidad de todo. ¿Por qué? Porque malgastamos. Pero Pablo dice: hey, trabaja para que no tengas necesidad. Número 3, ya lo mencioné. Enseña a tus hijos a tener responsabilidades en casa. Primer libro de Samuel 16:10. Primer libro de Samuel capítulo 16 versículo 10. Aquí está Samuel buscando a David, yendo a la casa de Isaí, que era el papá de David. Y dice la Biblia que llega Samuel y empieza a buscar ahí, e Isaí tiene 7 hijos suyos. Y dice versículo 10, primer libro de Samuel 16:10: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta, ¿qué? Las ovejas. El menor, ¿qué estaba haciendo? Estaba trabajando. Y luego dice que le dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Una de las razones que yo creo que Dios escoge a David
fue porque David era un joven responsable. Era un joven que temía a Dios. Era un joven que amaba a Dios. Y dice la Biblia que su corazón estaba como el corazón de Dios. Qué bendición que cuando estamos enseñando a nuestros hijos ser responsables, de alguna manera también estamos nosotros enseñando a ellos a amar a Dios, a temer a Dios. Pero por el otro lado, cuando somos como papás irresponsables y no les enseñamos ciertas cosas en casa y dejamos esto, también no les vamos a enseñar a temer a Dios. No les vamos a enseñar, hijo, lee tu Biblia, ve a la iglesia, sirve a Dios, vive para Dios. Entonces todo esto va muy de la mano. Primera de Samuel 17, siguiente capítulo. Primer libro de Samuel 17, 19. Dice la Biblia: y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Aquí está este capítulo en donde David pelea contra Goliat. Versículo 20: se levantó pues David, ¿a qué horas? De mañana. Y luego dice: dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Y se fue como Isaí, que era su papá, le había mandado. Yo creo que David era un joven que había aprendido a ser responsable. Por el contrario, ve lo que dice el capítulo 9, primer libro de Samuel 9:26. Saúl fue el primer rey de Israel. Después de Saúl, Dios escoge a David. Pero con Saúl, como la gente estaba buscando a alguien, a un rey, el primer rey de Israel, la gente cuando vio que iba a ser Samuel, y dice la Biblia Saúl, y dice la Biblia que Saúl se pasaba a todos de hombros para arriba. Era guapo, guapo, alto, y todos decían wow. Y entonces dice acá, versículo 26, al otro día madrugaron, o sea, Samuel y Saúl, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, ¿cómo le dijo? Levántate, para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Samuel tuvo que levantar a Saúl. Hey, ya levántate, ¿qué haces ahí todo dormido? Ándale, échale ganas. Y dice la Biblia que lo tuvo que levantar. Una primera responsabilidad que nuestros hijos pueden tener es: hey, si te levantas y no te tengo que levantar, te voy a dar, no sé, algunos ni con $1,000,000 se levantan, y ese es un problema muy grave, pero ahí podemos enseñar algo. Número 4, enseña a tus hijos ser generosos. Ser generosos. Si nuestros hijos no ven nuestra generosidad, ellos no van a aprender. Recuerdo varias veces cuando en casa íbamos a visitar a alguien y había alguien con necesidad. Recuerdo muchas veces a mi papá tomar un billete y decirle: tenga, hermano, para usted. Tenga, hermana, úselo para comida, para lo que usted necesite, para lo que usted quiera. Y no quiere decir que me tengo que traer a mi hijito, ¿verdad? Y con mucho dolor, ¿verdad? De $100 y luego me los regresa, porque nada, estoy ahorita enseñando a mi hijito. No, pero lo que creo que cuando ellos ven un corazón genuino, un corazón dadivoso, un corazón generoso, nuestros hijos aprenden de eso. Dice la Biblia que nosotros como papás debemos, dice, dad y se os dará, medida buena. La palabra de Dios nos enseña una y otra vez, como lo leímos en la mañana, como David comenzó él a reunir estos 3,000 talentos de oro para poder dar al templo que su hijo Salomón iba a hacer, y toda la demás gente vio ese ejemplo y trajeron 5,000 talentos de oro.
No solamente hay que decirles, ¿verdad? Ándale, no hagas como tú me ves, no hagas lo que yo no hago, haz lo que dice la Biblia. No, ellos van a seguir mi ejemplo, mi ejemplo. Entonces enseña a tus hijos a ser generosos. Enseña a tus hijos a gastar con responsabilidad. Gastar con responsabilidad. Que no gasten más de lo que tienen. Que no gasten más de lo que tienen. Una de las maneras como podemos nosotros enseñar a nuestros hijos a gastar con responsabilidad es que cuando ya no tenemos, algo que podemos hacer es decirle a nuestros hijos, ¿saben qué? No tenemos para esto, pero vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que supla esa necesidad. Quizás necesitan unos zapatos. Quizás necesitan algo, quizás hay algo en la casa que se necesite. Gastar con responsabilidad no solamente es tener el dinero, no solamente es gastarlo, pero también cuando no hay, poder decir, vamos a orar, vamos a confiar en Dios y vamos a esperar a que Dios supla esta necesidad. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Y último, enseña a tus hijos a dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios. Dice acá, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando trabajamos y obtenemos ese fruto de nuestro trabajo y nos lo llevamos y decimos, yo me lo gané, yo lo obtuve, yo sudé, hay que recordar a nuestros hijos, no, es Dios que te dio las fuerzas, es Dios quien te ayudó a trabajar, es Dios quien te dio sabiduría. ¿Te acuerdas, hijo, hija? Estuvimos orando por esto y Dios proveyó para esto. He escuchado una y otra vez jóvenes que están orando para ir a un viaje misionero. Y el viaje misionero, al principio ellos no tienen nada, empiezan a trabajar y empiezan a echarle ganas y empiezan a orar y Dios comienza a suplir y dicen, pastor, Dios suplió para esto. Y ahora es tiempo de dar gracias a Dios. Amén. Hay que enseñarles a ellos dar gracias a Dios por el trabajo, por la sabiduría, por la dirección. A veces es algo que Dios abre puertas en algún trabajo, en alguna contestación de oración, y dice la Biblia, dad gracias en todo. Viene la conferencia de misiones y yo creo que nuestros hijos van a ver cuál es nuestro ánimo en cuestión a la conferencia de misiones. Si nuestros hijos están oyendo, ya viene la conferencia y ya nos van a pedir otra vez y tenemos que apoyar a los misioneros y tenemos que darles y en eso, todo eso nuestros hijos lo van a escuchar. Y nuestros hijos van a saber si para nosotros realmente un misionero es nuestro héroe, lo consideramos como un siervo de Dios, o decimos, mira, ese misionero ya viene otra vez y tenemos que dar. Y eso, todo eso, lo que decimos en casa va a repercutir en la vida de ellos. Un día quizás Dios aún llame a nuestros propios hijos como misioneros. Amén. Y no queremos nosotros que los traten como nosotros tratamos mal a los misioneros que vinieron. Vino un misionero y lo tratamos mal y ni le dimos nada, ni oramos por él. Y entonces 20 años después, ahora nuestros hijos son misioneros. Decimos, pastor, ore para que nuestros hijos lleguen allá a Brasil y lleven el evangelio. Les está costando mucho trabajo, ya llevan años visitando iglesias. Bueno, ¿cómo fuimos nosotros cuando estaban los misioneros? Te animo, hermano, que si viene un misionero, le digas quizás a tu hijo, a tu hija, mira, dale este billetito, no billetito diciendo, porque si hubiera billetito de $1, bien que le daríamos el billetito de $1, ¿verdad? Pero quizás 50 pesos, quizás 100 pesos.
enseñarle y decirle, mira, vamos a darle algo al misionero, a lo mejor 200, a lo mejor 500, ser generosos, y Dios va a recompensar cuando nosotros estamos enseñando a nuestros hijos ser generosos. Que Dios nos ayude a no ser tacaños, ¿verdad? A ser generosos, porque Dios ve todo eso. Dios ve todo eso, y queremos que nuestros hijos aprendan a hacerlo. Sí, pastor, yo ya le enseñé todo eso. Sí, pero ¿dónde estoy yo? Hay que aprender nosotros y también enseñarles a ellos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias.